Buenos días, buenas tardes, buenas noches, no importa estés donde estés. Gracias por seguir escuchando estas enseñanzas. Recordemos que la palabra de Dios dice que no dejemos ni de orar, no dejemos de leer la palabra y que no dejemos de congregarnos unos con otros, ¿sí? Entonces, la idea es que tú y yo cada semana podamos aprender palabra de Dios y podamos poner en nuestros corazones el fundamento correcto para poder seguir creciendo en fe, en sabiduría y en todo aquello que Dios nos quiere revelar a través de su palabra, ¿sí? Y bueno, hoy te quiero hablar del capítulo 10 de Hechos, ¿sí? Queremos hablar hemos nombrado la enseñanza de hoy de cómo derribar barreras, ¿sí? Cómo es que a veces nosotros nos hemos puesto barreras para poder llevar el evangelio a personas que tú y yo conocemos en nuestro lugar de trabajo, en donde vivimos, en donde pasamos más tiempo. Dios quiere contar contigo, Dios quiere contar conmigo, como contó con Pedro, para poder llevar el evangelio a la casa de un centurión romano. Y pues quiero ponerte en contexto de la barrera que tuvo que derribar Pedro para poder llevar el evangelio a un lugar en donde él en sus sueños hubiera querido entrar, ¿sí? Que era la casa de un romano. Entonces, si tú lees en Hechos 10, vas a leer toda la historia de lo que Dios hizo a través de Pedro en Cornelio, ¿sí? Cornelio se llama el romano. Y hoy quiero llevarte a que pienses en algún punto de inflexión que hubo en tu vida en donde tú siempre habías hecho las cosas a tu manera y a partir de ese momento le dijiste al Señor, bueno Señor, me rindo, ya no quiero seguir viviendo a mi manera, sino que quiero hacer las cosas en obediencia, ¿sí? Quiero hacer tu voluntad. Y esa es la invitación, ¿sí? Yo quiero que al terminar esta enseñanza de hoy, tú y yo tengamos claro que estamos aquí para vivir a la manera de Dios, para hacer la voluntad de Dios en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra casa, en el lugar donde trabajamos. Dios dice, quiero romper barreras, quiero que quites el tema cultural, todo tema religioso, quiero que la gracia y el favor de mi reino fluyan a través de ti para alcanzar a todas las personas que aún no conocen a Jesús, ¿sí? Entonces, número uno, para reflexionar, siempre han existido prejuicios en nuestro corazón que van a impedir compartir el Evangelio con otras personas. Y quiero que pienses, ¿a qué personas conoces hoy que tú has dicho o has puesto una excusa y has dicho, no, no, a este no lo voy a invitar a la iglesia? No, no, este no quiere saber nada de Dios. No, no, esta persona, si le hablo de Dios, se va a burlar de mí. No, no, a este, mira cómo vive, a este no, mejor ni le hablo de Dios porque mira todo lo que está haciendo con su vida, nada que ver con lo que Dios quiere que hagamos. Bueno, pues yo te vengo a decir hoy, ¿sí? Quitemos esos prejuicios y dispongamos nuestro corazón, dispongamos nuestros oídos, nuestros ojos para ver a las personas como Dios los ve, porque Dios dice que dio a su Hijo para que todos se salven, ¿sí? Entonces, la idea es que tú y yo quitemos esos prejuicios. Y por eso quiero hablarte de Cornelio. Dice que Cornelio era un hombre piadoso, pero necesitado de salvación. Si tú vas a Hechos 10, del 1 al 8, vas a ver que centurión romano Cornelio dice que él era un hombre generoso, que daba limosnas y ayudaba a la gente en su comunidad, ¿sí? Entonces, cualquier persona que vea esta grabación podría decir, pero es que yo no necesito la iglesia, yo ya soy bueno, yo ya soy un hombre generoso, yo soy una persona que comparte con los demás todo lo que Dios me ha dado. Bueno, pues Cornelio era así, pero a pesar de que él era devoto de ayudar, él era generoso. Dice que él no bastaba con ser bueno. Todos necesitamos recibir a Jesús en nuestro corazón, ¿sí? Creer en el corazón y confesar con la boca que Jesús es el Señor de nuestra vida. Y eso fue lo que pasó en la vida de Cornelio. No se quedó solo siendo una persona buena, sino que dice que Dios habló a la vida de Cornelio y Dios habló al mismo tiempo a la vida de Pedro.
para provocar un encuentro divino, un encuentro en el cual Pedro tenía que ser desafiado a ir a un lugar en donde su manera natural de pensar, nunca Pedro hubiera ido a la casa de un centurión romano, ¿sí? Pero si lees ahí en Hechos 10, del 9 al 23, dice, Pedro tuvo una visión, estaba en la azotea, dice que subió a orar, y mientras estaba orando, dice que vio descender del cielo como un manto que tenía de todo tipo de animales, ¿sí? Y Dios le estaba enseñando a Pedro algo que iba a pasar a continuación en su vida. Entonces muchas veces Dios te va a dar una visión, Dios te va a dar un pensamiento, Dios te va a dar algo que tú dices en ese momento que te lo está dando, tú no lo entiendes. ¿Por qué? Porque dice que cuando descendió eso de lo alto y, y hubo una voz que le dijo, Pedro, mata y come. ¿Sí? Y Pedro cuando vio que ese manto que bajaba tenía de todo tipo de animales cuadrúpedos, reptiles, aves, de todo tipo, Pedro dice, no, me niego a comer porque nunca he comido nada impuro o inmundo. Y muchas veces nosotros vemos eh, cosas a nuestro alrededor y decimos, eso es impuro, eso es inmundo. Pues en esta ocasión Dios le estaba dando una visión a Pedro de que le dijo, no llames inmundo, no llames impuro a lo que yo he hecho puro, a lo que yo he santificado. ¿Sí? Entonces Dios estaba enseñándole a Pedro que a pesar de que no entendiera, ahora él tenía que hacer algo que nunca había hecho antes, ¿sí? Y no era comer animales, sino que era llevarle el evangelio a una persona que no fuera judía. Era creer de que así como el Espíritu Santo se había derramado sobre los judíos, que también el Espíritu Santo se iba a poder derramar sobre gentiles. Pero eso no se podía creer si Pedro no hubiera hecho caso. Si él se hubiera quedado ahí pensando, yo voy a esperar una confirmación de Dios, o yo voy a esperar que me lo confirme un profeta, o voy a esperar que me lo confirme un ángel más, pues nunca hubiera pasado el encuentro que pasó entre Pedro y el centurión romano, ¿sí? Entonces, a veces nuestros prejuicios impiden que compartamos el evangelio con cierto tipo de personas, ¿sí? Y la pregunta que te hago hoy es, ¿a quién consideras tú hoy que es una persona indigno de recibir el perdón de Dios? ¿A quién conoces tú hoy que tú dices, no, Dios no lo va a perdonar? Mira lo que hizo con sus papás, mira lo que hizo con sus vecinos, mira lo que hizo en el trabajo. Y tú en tu sano juicio dices, no, no tiene perdón de Dios. Pues hoy te quiero desafiar, así como Dios desafió a Pedro para que fuera a llevar buenas nuevas a la casa de un, según él, impuro o de alguien que no era digno porque no eran de la circuncisión. Entonces hoy te quiero desafiar a que le digamos al Señor, Señor, yo siempre he pensado que a esta persona no la vas a perdonar, pero hoy, según lo que dice tu palabra, tú puedes perdonar y tú puedes hacer que cualquier persona reciba el bautismo del Espíritu Santo. Así que hoy me dispongo a hacer a un lado mis prejuicios, a hacer a un lado de pensar que la gente no es digna de ti y me voy a disponer para ser obediente igual que Pedro, para llevar tu palabra, llevar tu buena nueva a la gente que aún no te conoce, ¿sí? Entonces, número uno, pues era el tema de Cornelio y de Pedro. ¿Qué tenían en común? Los dos oyeron la voz de Dios y los dios hicieron caso, fueron obedientes. No esperaron ni un día para ir y hacer lo que Dios les mandó hacer. Número dos, Pedro fue transformado porque la visión lo preparó para llevar el evangelio a un lugar que nunca antes había llevado el evangelio, ¿sí? Número tres, el encuentro entre Pedro y el romano, ¿sí? El encuentro, dice Pedro, llega a la casa de Cornelio y reconoce que Dios no hace acepción de personas, porque cuando él predicó que Cristo había muerto, había resucitado, dice que el Espíritu Santo se derramó sobre toda la familia de Cornelio.
todos fueron llenos del Espíritu Santo. Entonces, cuando Pedro vio esto, Pedro dijo, es cierto, Dios no hace acepción de personas. ¿Cómo les voy a negar yo el bautismo en agua a estas personas si el Espíritu Santo se ha derramado en ellos igual como se derramó en cada uno de nosotros? Entonces, yo te quiero preguntar, ¿sí? Si nuestra misión hoy está clara de que tenemos que llevar el Evangelio a todas las personas, la pregunta es, ¿a quién me ha mandado Dios a darle buenas noticias? ¿A quién Dios me ha dicho que vaya y que le comparta mi testimonio de vida? ¿A quién Dios quiere ganar a través de mi vida, a través de mi testimonio? Y yo todavía no le he hecho caso porque pienso que Dios no va a perdonar a esas personas. ¿Sí? Y estoy seguro que te está pasando lo mismo que me pasó a mí. Todos conocemos gente que sabemos que hoy no están viviendo el plan de Dios porque tú y yo no hemos ido a darles testimonio de lo que Dios hizo en nuestra vida. Todos conocemos a alguien así. Y hoy te quiero invitar a que pues te levantes y hagas lo mismo que le dijo el Señor a Pedro. Sí, van a venir tres hombres a llamarte. No temas, ve con ellos porque yo los he enviado. Te van a llevar a un sitio en donde yo ya preparé para que te reciban, ¿sí? Y ahí viene el cuarto punto de esta enseñanza, ¿sí? El derramamiento del Espíritu Santo sobre los gentiles. Mientras Pedro hablaba, dice que el Espíritu Santo descendió sobre los gentiles. Y Pedro y los judíos que venían con él se asombraron. Y dice, ¿Dios ha aceptado a los gentiles también? Esto no era solo para los judíos. Y dice que Cornelio y su casa, todos fueron bautizados, confirmando que la salvación es para todos, no solo para unos cuantos. ¿Sí? Entonces, ¿cómo podemos aplicar nosotros hoy esta enseñanza? Dios está obrando, dice, en lugares donde tú vives, lugares donde tú trabajas, lugares donde tú conoces personas que tal vez ni siquiera podías imaginar que Dios los podía usar a ellos. ¿Sí? Y hoy la pregunta es, ¿tú y yo estamos dispuestos a ir a donde el Señor nos envíe? Así como Pedro fue a la casa de Cornelio, que en ese momento que un judío entrara a la casa de un romano era como hoy decir, ver a un pastor entrar a un prostíbulo, o como cuando vieron a Jesús comiendo con cobradores de impuestos, ¿sí? Así de impuro era. Pero tanto Jesús como Pedro nos han modelado con su vida lo que Dios quiere y puede hacer en la vida de los demás cuando encuentra a alguien como tú, como yo, que obedecemos a cuando Él nos dice, quiero que lleves luz a esta oscuridad, quiero que lleves de la palabra de Dios a este lugar, quiero que vayas y hagas la diferencia en esta empresa, quiero que en medio de ese lugar donde tú comes con tus compañeros y oyes que todo el tiempo se están quejando, quiero que ellos conozcan a alguien que no se queja, sino que a alguien que da gracias. Quiero que la gente conozca a alguien, gente que no está honrando a sus papás, quiero que conozcan a uno que sí honra a sus papás y cómo honrar a sus papás les añade alegría a su vida, les añade eh, alegría, gozo en su manera de vivir porque están siendo buenos hijos, ¿sí? Entonces, yo te quiero desafiar hoy, ¿a quién conoces tú que hasta el día de hoy tú pensabas que Dios no los iba a perdonar y Dios hoy te pregunta, ¿puedo contar contigo igual como pude contar con Pedro para ir a la casa de Cornelio? ¿Puedo contar contigo para hablarle a tu suegra, para hablarle a tu cuñado, para hablarle a tu jefe, para hablarle a tu vecino, para hablarle a esa persona que te encuentras todos los días cuando vas caminando a tu trabajo? ¿Puedo contar contigo para llevarle buenas nuevas a él y a su familia? Porque esa es la pregunta que nos tiene aquí hoy, ¿sí? ¿Con quién puede contar el Señor para hacer su obra en el lugar donde tú vives? Que mucha gente dice, Señor, Señor, envíame a mí, envíame aquí, envíame a mí. Y cuando el Señor te dice, vale, ¿tú quieres que te mande a las naciones? Háblale a tu vecino de enfrente. ¿Tú quieres llevar mi palabra a otro continente? Háblale a tu compañero de trabajo.
Tú quieres que yo te lleve a las naciones, ve a visitar a esa persona que sabes que está en el hospital, que está enferma y que necesita un abrazo. ¿Sí? Entonces dice que seremos testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Pero ser testigos comienza en casa, con nuestra familia. Comienza en nuestro Jerusalén, es mi familia, mi casa. Mi Judea son mis vecinos, el barrio donde yo vivo, el lugar donde yo trabajo, la gente que veo todos los días. Mi Samaria es, vale, la gente que vive en otra ciudad, que no están en Tarragona, sino que están en Barcelona, que están en Valencia, que están en Madrid. Y hasta lo último de la tierra, ¿vale? Eso será lo último a donde Dios quiere que vayas. Él quiere que empieces en tu casa, en tu barrio, tu trabajo, en donde tú hoy puedes decirle igual como le dijo Pedro: Señor, si usted me manda, yo voy a ir, aunque no lo entienda, yo voy a ser obediente. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es mi deseo hoy para tu vida? Que Dios te revele en tu corazón cuáles son las personas que Él podrá ganar a través de ti. Y esa es mi única oración, ¿sí? Señor, te pido en el nombre de Jesús que reveles al corazón de cada una de las personas que está viendo esta grabación a quiénes son las personas que tú quieres ganar a través de ellos, a través de mí. ¿Quiénes son las personas que tú hoy dices, necesito a un Pedro ahí en esa empresa, necesito a un Pedro ahí en esta comunidad, necesito a un Pedro en Tarragona, en Reus, en Cambrils, en Salou, en Colombia, en Argentina? Necesito a un Pedro que no me cuestione, que no me pregunte, que no me haga no me ponga excusas de religión, ni de política, ni de cultura, ni de razas. Quiero que seas un portador del reino de Dios y que lleves de mi amor a esas personas, aunque no lo entiendas. Dios dice, ¿puedo contar contigo? ¿Puedo contar contigo para llegar a esos lugares? Y yo te soy honesto, es muy fácil predicar esto, ¿sí? Pero no es tan fácil vivirlo. Y yo hasta el día de hoy todavía no entiendo por qué teniendo las condiciones que yo tenía en Guatemala, teniendo los contactos que tenía, teniendo el trabajo que tenía, teniendo el ministerio en el que yo servía en Guatemala, no entiendo por qué Dios me trajo a conocer a mi esposa acá a España. Todavía no lo entiendo. Todavía estoy como Pedro cuando Dios le habló ahí en la terraza y le dijo que fuera a la casa de un romano, ¿sí? Pero ¿sabes qué? Aunque no lo entiendo, le hice caso al Señor y me vine a España y no entendía lo que estaba pasando, pero me casé con la ayuda idónea que Dios me dio para hacer su obra. Estoy casado con ella, tengo 3 hijos con ella y estamos haciendo el plan de Dios y estamos creyéndole al Señor que la obra que Él empezó en cada uno de nosotros, Él la va a terminar. Y ese es mi desafío hoy para ti. No te predico solo de Pedro, te predico de mi vida. Yo le hice caso al Señor y aunque no entendía por qué tenía que dejar Guatemala y venirme a un país donde no conocía a nadie, aquí estoy, haciéndole caso al Señor, haciendo el plan de Dios, ¿sí? Llevando buenas nuevas a lugares donde ni siquiera me imaginé, donde hay gente musulmana, donde hay gente gitana, donde hay gente española, donde hay gente catalana, donde hay gente que no se llevan unos con otros. Ahí el Señor me ha metido y me ha dicho, cuento contigo para hacer la diferencia en ese lugar. Y te soy honesto, no hay nada que añada más alegría a mi corazón que saber que estoy haciéndole caso y que no estoy cuestionando lo que Él me manda hacer, sino que estoy siendo un hijo obediente. Cuando Él me diga voy, yo voy. Cuando Él me dice no vaya, pues yo no voy. Y yo digo, ya me lo explicará después, pero ¿para qué quiero entender si cuando yo quiero entender antes de obedecer se convierte en desobediencia? Es mejor que el Señor te agarre obedeciendo, aunque no entiendas, que Él diga, wow, tu obediencia, mi obediencia es lo que va a provocar el Pentecostés. Los discípulos, Jesús les dijo, vayan a Jerusalén y esperen ahí. Pero yo me pongo a pensar, tú y yo hubiéramos esperado ahí 10 días, 20 días, 40 días a esperar que Jesús viniera a darnos noticias. Si ya había muerto, ya estaba crucificado. Tal vez muchos de nosotros no hubiéramos tenido la paciencia de esperar, ¿sí? Pero somos los obedientes los que vamos a ver el poder de Dios obrar en nuestras vidas.
Y yo te pido hoy que seas un hijo obediente, que seas una hija obediente, que juntos seamos como Pedro y que hagamos el plan de Dios, que donde quiera que estemos el Señor pueda decir, wow, al fin encontré un hijo o una hija obediente en Reus, Tarragona. Al fin encontré a un hijo o una hija obediente en Cambrils, en Barcelona, en Valencia, en Madrid. Entonces yo te invito a que tengas ese anhelo por ver qué va a pasar cuando el Señor te vea obedeciendo lo que te mandó a hacer. Y ya verás cómo Dios va a usar tu vida como usó la vida de Pedro. Y después toda la familia del centurión romano recibieron al Espíritu Santo gracias a la obediencia de un hombre, ¿sí? A la obediencia de Pedro. Tú no sabes cuánta gente va a recibir a Jesús, a cuánta gente el Espíritu Santo se va a derramar en sus vidas cuando tú vayas y dejes de poner excusas y hagas lo que el Señor te mandó a hacer. Hagas aquello que Dios quiere hacer a través de tu vida, ¿sí? Entonces, esa es la enseñanza de hoy. Y déjame orar por ti, déjame orar porque tus oídos espirituales se abran, tu entendimiento, tu discernimiento acerca de cuando Dios te manda a hacer algo, que tú no empieces a cuestionar o a querer entenderse, que vayas y que hagas caso. Ya verás cómo Dios en el camino te va a explicar por qué te pidió que hicieras eso, ¿sí? Entonces, papito, gracias te doy en este día. Gracias, Espíritu Santo, por hablar a través de tu palabra. Gracias por el testimonio de Pedro, Señor, yendo a la casa de un centurión romano. Gracias porque Cornelio y toda su familia fueron ganados gracias a la obediencia de Pedro. Y hoy, Señor, queremos ser también obedientes, igual que Pedro, igual que el centurión, igual que Jesús, igual que cada uno de los que han obedecido tu palabra, Señor. Hoy venimos a tu presencia y te decimos, Señor, ya no seguiré cuestionando tus órdenes, ya no seguiré preguntando por qué me dices que haga esto, ya no seguiré teniendo prejuicios acerca de quién sí y quién no puede ser ganado para Cristo, ya no voy a poner excusas de llevar tu palabra al lugar donde yo trabajo o a los amigos que conozco. Voy a hacer como Pedro, voy a hacer caso, voy a ser un hijo obediente y voy a ir y voy a hacer lo que tú me mandes a hacer. Así que te pido que pongas en mí un corazón dispuesto para obedecer, que pongas en mí oídos atentos a tus instrucciones y que pongas en mí, Señor, tanto el querer como el hacer tu voluntad. Y yo aprenderé a obedecer teniendo mi fe puesta en que si tú eres el que me manda a hacerlo, tú sabes por qué lo haces. Y voy a dejar de estar queriendo entenderlo todo y voy a ser obediente en todo lo que me mandes a hacer. Lo oramos, lo declaramos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Así que, familia, muchísimas gracias. Les invito el próximo domingo 13 de ¿qué dijimos? 13 de abril. Estaremos haciendo nuestra celebración en una sala. Estás cordialmente invitado para que vengas tú, tu familia, tus amigos, pero desde ya te invitamos, ¿sí? Domingo 13 de abril a las 11 de la mañana estaremos haciendo una reunión en una sala donde ya podrás acompañarnos tú, tus amigos, tu familia, con tus hijos, que vengamos y que podamos alabar y adorar el nombre del Señor juntos, en familia, ¿sí? Así que les mando un fuerte abrazo, que tengan un magnífico fin de semana y los vemos la próxima semana. Hoy decido creer que la verdad de Dios supera lo que mis ojos perciben de mi vida. Hoy decido declarar y dirigir mi vida en la dirección de una verdad superior. Hoy decido creer que la verdad de Dios supera lo que mis ojos perciben de mi
respeto a lo que dicen que no tiene solución. Respeto a lo que dicen que no tiene solución. Elijo no considerar la falta que a gritar me viene para cuestionar mi identidad. Escojo agradecer por lo que hoy no veo. Creo que esa es mi verdadera realidad. Sé que no hay nadie como tú. Yo sé que solo en ti puedo confiar. Yo sé